El día en que mi novia fue reconocida y llevada de regreso con su adinerada familia biológica. Su propia madre le dio una bofetada delante de todos. Todo porque la falsa heredera dijo entre lágrimas: ¿mi hermana rompió a propósito el collar que mamá me regaló porque no soporta verme? ¡Paf! En el instante en que aquella bofetada cayó, toda la sala quedó en silencio. Susana permaneció de pie en medio de la sala de estar, con el rostro ligeramente girado hacia un lado. Una marca roja apareció rápidamente sobre su piel pálida. No lloró, tampoco intentó explicarse. Simplemente levantó la cabeza lentamente y miró por primera vez a la mujer que supuestamente era su madre biológica, mientras sus ojos se volvían cada vez más fríos. Y yo, de pie en la entrada, vi con mis propios ojos aquellas palabras escarlatas flotando sobre su cabeza. La historia de la verdadera heredera contra la falsa heredera ha comenzado oficialmente. La verdadera heredera es demasiado orgullosa, antipática y se niega a llorar. Así que merece ser malinterpretada. La falsa heredera es frágil, amable y sabe hacerse la víctima. Por eso todos la favorecen. Capítulo 1. Me quedé mirando esas líneas y entrecerré lentamente los ojos. Aquí vamos otra vez. Hace 3 meses. Algo en este mundo empezó a ir terriblemente mal. Sobre ciertas personas aparecían de repente extraños comentarios del guión flotando encima de sus cabezas. Sobre la compañera de trabajo manipuladora y desesperada por llamar la atención aparecía esto: ella solo carece de afecto emocional. Y sobre el jefe infiel aparecía esto: simplemente no sabe expresar sus sentimientos. Basura evidente, gente que claramente debería estar entre rejas. Y aún así, según esas estúpidas palabras, todos tenían sus motivos. Mientras tanto, las personas racionales, con principios y realmente lúcidas siempre terminaban siendo retratadas como los villanos, especialmente las mujeres. Cuanto más sufrían en silencio, más lástima provocaban. Cuanto más conscientes y racionales eran, más las odiaban los demás. Susana era exactamente el tipo de persona que esa lógica melodramática y de mierda adoraba convertir en objetivo. Ella era la verdadera heredera. Según el guión, regresaría con su familia rica. Sería incriminada una y otra vez por la falsa heredera, constantemente malinterpretada por sus padres biológicos, humillada por sus hermanos, despreciada por su prometido y atacada por todo Internet. Y entonces, solo después de que todos estuvieran consumidos por el arrepentimiento, los perdonaría llorando mientras cargaba cicatrices por todo su cuerpo y su alma. Al principio pensé que era ridículo. Hasta hoy, hasta que vi personalmente esa bofetada caer sobre su rostro, dejé de contenerme. Entré y le di una patada a alguien sin la menor vacilación. Ban. Diego Tang, el segundo joven maestro de la familia Tang, acababa de intentar proteger a la falsa heredera cuando lo mandé volando directamente sobre la mesa de centro. Cayó al suelo junto con tazas y vidrios hechos añicos. Los gritos estallaron instantáneamente por toda la habitación. Jaime. Susana me miró bruscamente, pero yo ni siquiera miré a los demás. Caminé directamente hacia ella. Bajé la vista hacia la marca de la mano en su rostro y casi perdí el control de la rabia que ardía dentro de mí. ¿Quién te golpeó? La sala quedó en un silencio sepulcral. El rostro de la señora Tang palideció. ¿Tú? ¿Quién eres? Levanté la mirada y fijé mis ojos en los suyos. Soy su novio, y a partir de hoy, cualquiera que vuelva a ponerle una mano encima, se arrepentirá el resto de su vida. Claramente, la familia Tang no esperaba que yo fuera a voltear toda la situación de esta manera, porque, en sus mentes, esto debía haber sido la escena perfecta de un dramático reencuentro familiar. La verdadera heredera regresa a casa por primera vez, nerviosa, humilde, incómoda e insegura. La falsa heredera enrojece los ojos y deja caer unas cuantas lágrimas, y toda la familia corre naturalmente a consolarla. Luego la madre llora. El padre frunce el ceño y los 2 hermanos se turnan para acusar a la verdadera heredera de ser irrazonable. Finalmente, la verdadera heredera se traga sus agravios y cede con lágrimas en los ojos. Así era como debía desarrollarse la historia. ¡Qué lástima! Yo no estaba aquí para seguir el guión. Estaba aquí para destruirlo. Capítulo 2. Diego Tang se levantó de entre los vidrios rotos con el rostro lívido. ¿Te atreves a atacar a alguien en la familia Tang? Ya lo hice. ¿Y qué? Lo miré fijamente. Mi voz no era alta, pero desprendía un frío aterrador. Hace un momento, ninguno de ustedes detuvo esa bofetada. Ahora que solo te di una patada. Si sabes quejarte. ¿Qué pasa? Las reglas de la familia Tang son que solo ustedes pueden intimidarla y nadie más puede defenderla. Tú. Cállate, lo interrumpí.
Giré la cabeza y miré a la madre Tang, sentada en el sofá. Se veía muy bien cuidada. Llevaba un nipao de alta costura y hasta sus uñas estaban impecablemente arregladas. Pero hacía apenas un momento, aquella mano tan refinada había golpeado con fuerza el rostro de su propia hija biológica. La línea de texto sobre su cabeza seguía parpadeando. Ella también está sufriendo. Simplemente no quiere que su hija adoptiva se sienta agraviada. Solté una risa llena de rabia al instante. No quería que la hija adoptiva sufriera. ¿Así que decidió hacer sufrir a la hija biológica? ¿Qué clase de lógica enferma es esa? La madre Tang finalmente pareció reaccionar y frunció el ceño mientras miraba a Susana. Susana, yo solo estaba alterada. ¿Alterada por qué? La interrumpí directamente. ¿Tan desesperada estabas por defender a esa hija adoptiva que ocupó el lugar de otra durante 20 años? La chica de vestido blanco que estaba al lado se tensó de inmediato y las lágrimas comenzaron a caerle enseguida. Esa era Romina Tang, la falsa heredera que la familia Tang había criado durante 20 años. También era la típica chica frágil y aparentemente inocente que recibía todo el favoritismo en este melodrama absurdo. Con los ojos enrojecidos y la voz temblorosa, dijo: yo no quería que mamá golpeara a mi hermana. Solo vi que el collar estaba roto y me asusté demasiado. Ahí estaba, la forma clásica de hablar de una pretencioso coqueta. Miré aquella cara llena de lágrimas delicadas y de verdad sentí ganas de entregarle un premio a la mejor actriz. ¿Y qué? ¿Por qué te asustaste? ¿Puedes acusarla sin investigar nada primero? ¿Con solo derramar 2 lágrimas los demás tienen que lanzarse a la guerra por ti? Romina se mordió el labio, con una expresión de alguien a punto de desmayarse de tanto llorar. El hermano mayor, Phineas, finalmente no pudo seguir callado y habló con voz grave. Ya basta, Susana, ya que trajiste también a tu novio. Entonces aclaremos las cosas. Romina creció en la familia Tang. Ella no quiso robarte tu identidad y todos estos años también has sido inocente. Acabas de regresar y ya convertiste la casa en un caos. ¿No crees que estás exagerando? Bien, la frase clásica, el beneficiado es inocente y la víctima debería dejar de causar problemas. Cuanto más lo escuchaba, más ganas me daban de reír. ¿Ella es inocente? Giré la cabeza hacia Phineas. ¿Y Susana qué? ¿Ella no lo es? Pasó 20 años sufriendo afuera. Hoy volvió a casa por primera vez y toda su familia la rodeó para juzgarla. Tu madre la golpeó. Tu hermano la insultó y ustedes protegieron a una extraña mientras ella quedaba aquí parada como una broma. ¿Y ahora vienes a decirme que Romina es inocente? Entonces respóndeme algo, si la que hubiera recibido esa bofetada fuera Romina, ¿también le dirías que deje de hacer drama? El rostro de Phineas se volvió verde de rabia, porque sabía que no. Si Romina derramaba una lágrima, toda la familia sufría junto a ella durante medio día, pero cuando Susana recibió una bofetada, la primera reacción de todos fue preguntarse si ella estaba siendo demasiado agresiva. Ese era el aspecto más asqueroso de este tipo de historias melodramáticas. Nunca hablaban de justicia, solo hablaban de favoritismo. ¿A quién favorecían? Automáticamente tenía la razón. Qué pena, porque yo detestaba ese tipo de cosas más que nada. Tomé la mano de Susana y la protegí detrás de mí. Si este parentesco no vale la pena reconocerlo, entonces que así sea. Si ustedes quieren seguir actuando en esta gran obra teatral de familia feliz protegiendo a la hija adoptiva, no pienso detenerlos. Pero hay algo. Barrí a todos con la mirada y mi voz se volvió completamente helada. Si vuelvo a escuchar a alguien hablar mal de ella, haré que esa persona no pueda volver a abrir la boca en toda su vida. En ese instante, toda la sala quedó en un silencio absoluto. Todos habían quedado intimidados por aquella locura feroz que emanaba de mí. Capítulo 3. Tomé la mano de Susana y me di la vuelta para irnos. Apenas llegamos a la puerta, la voz del padre Tang sonó detrás de nosotros, conteniendo su ira. Detente. Me detuve. El verdadero jefe de la familia Tang finalmente había hablado. Joven, la familia Tang no es un lugar donde puedas venir a comportarte como un salvaje. Me giré para mirarlo y sonreí. ¡Qué coincidencia! Ella tampoco es alguien con quien ustedes puedan meterse como les dé la gana. Presidente Tang, ya que usted es quien manda aquí, entonces voy a darle un consejo. La forma en que la trataron hoy, será exactamente la forma en que ella les devolverá todo en el futuro. Se lo garantizo. Después de salir de la residencia Tang, Susana no dijo una sola palabra en todo el camino. Cuando el auto llegó junto al río, finalmente habló. Detén el coche. Lo estacioné. El viento nocturno era helado. Ella bajó del coche y caminó sola hasta la baranda, quedándose allí de pie durante mucho tiempo. No la apresuré, ni intenté consolarla, porque,
En momentos así, cualquier consuelo suena vacío y superficial. La persona que realmente está herida primero tiene que recuperar el aliento por sí sola. Mucho rato después, habló en voz baja. Jaime, ¿tú crees que la gente siempre es así de miserable? Sentí un tirón en el pecho. Ella giró la cabeza. El viento desordenaba los mechones frente a su frente y la marca de la bofetada seguía visible en su rostro. Nunca esperé nada de ellos. Pero cuando realmente llegó ese momento, seguía pensando que tal vez, aunque fuera un poco, se pondrían de mi lado. Pero no lo hicieron. Ni siquiera se molestaron en investigar. Simplemente decidieron que yo era el problema. Su voz no era fuerte, pero cuanto más tranquila sonaba, más oprimía el corazón. Me acerqué y puse mi chaqueta sobre sus hombros. ¿Sabes qué es lo más ridículo de todo esto? No es que tengan favoritismos, es que, mientras favorecen a alguien, todavía esperan que tú los entiendas. Quieren proteger a la hija adoptiva y al mismo tiempo quieren que la hija biológica sea madura, comprensiva y capaz de perdonarlos. Lo quieren todo, excepto pagar el precio de sus actos. Susana permaneció en silencio. Extendí la mano y giré suavemente su rostro hacia mí. ¿Te duele? Sus pestañas temblaron levemente. Un poco. Miré aquella marca roja y mis ojos se enfriaron por completo. Entonces recuérdalo. No les busques excusas, no los perdones en su lugar. Por esta bofetada de hoy, tarde o temprano tendrán que devolverte 10 veces más. Ella me miró y de pronto sonrió un poco. Jaime, parece que estás más enojado que yo. Obvio, dije, te golpearon a ti, pero el dolor me cayó directo al corazón. Sus ojos se enrojecieron de inmediato, pero no era por tristeza. Era esa amargura contenida de finalmente tener a alguien que estuviera incondicionalmente de su lado. En voz baja, me preguntó, ¿y si en el futuro siguen siendo así? La miré fijamente y respondí palabra por palabra. Entonces los golpearé hasta que ya no se atrevan a seguir siendo así. Ella quedó atónita durante 2 segundos y de verdad terminé haciéndola reír. Pero justo en ese momento, vi nuevamente aparecer aquellas palabras flotando sobre su cabeza. La verdadera heredera seguirá cediendo una y otra vez por su deseo de tener afecto familiar. El protagonista masculino solo será una protección temporal. Al final, ella seguirá soportándolo todo sola. Miré esas líneas y apreté lentamente los puños. ¿Soportarlo sola? Una mierda. Mientras yo esté aquí, no tendrá que soportar absolutamente nada sola. Esa misma noche hice que investigaran toda la red de relaciones de la familia Tang, ya que este melodrama insistía en usar la historia de la verdadera y falsa heredera como arma. Entonces yo rompería esa maldita arma desde la raíz. Capítulo 4. Al día siguiente, la familia Tang organizó un banquete familiar. En apariencia, era para darle la bienvenida a Susana, pero cualquiera con 2 dedos de frente podía darse cuenta de que aquello era una auténtica trampa, porque toda la élite adinerada de la ciudad estaba presente. La verdadera heredera, la falsa heredera, los padres con favoritismo descarado y los 2 hermanos obsesionados con proteger a su hermanita. ¿Quién se perdería semejante espectáculo? Y si Susana no asistía, dirían que era vulgar y que no estaba a la altura de la alta sociedad. Pero si iba, tendría que prepararse para ser humillada en público. El plan de la familia Tang era tan obvio que hasta un idiota podía entenderlo. ¿Vas a ir? Le pregunté. Iré. Susana estaba frente al espejo, vestida con un largo vestido negro. Su espalda permanecía recta e impecable. ¿No quieren verme hacer el ridículo? Entonces iré para ver quién termina avergonzándose de verdad. La observé y sonreí. Así está mejor. En cuanto entramos, todas las miradas del salón se dirigieron hacia nosotros al mismo tiempo. Había curiosidad, comparaciones, burla, diversión maliciosa y un desprecio que ni siquiera intentaban ocultar. Después de todo, en sus ojos, Susana no era más que una chica salvaje criada fuera de la alta sociedad, y Romina era la verdadera señorita rica que ellos habían visto crecer. Lo que no sabían era que aquel banquete marcaría el comienzo de la caída de toda la dignidad de la familia Tang. Ni siquiera habían pasado 10 minutos cuando alguien empezó a atacar. Una mujer adinerada con un vestido azul zafiro se cubrió la boca mientras sonreía. Susana, escuché que creciste en una familia común. Entonces deberías aprender más de Romina. El círculo de la alta sociedad tiene muchas reglas. No cualquiera puede adaptarse. Varias personas alrededor inmediatamente empezaron a apoyarla. Claro, Romina siempre ha sido muy considerada. Desde pequeña ha sido elegante y educada. Hay cosas que, sinceramente, no se pueden aprender después. Entre líneas, prácticamente le estaban diciendo que era inferior.
Susana aún no había hablado cuando yo solté una risa. Señora, tiene toda la razón. Hay cosas que realmente no pueden aprenderse más tarde. La mujer quedó confundida. ¿Qué quieres decir? La miré tranquilamente y respondí con calma. Por ejemplo, los modales. Una persona con educación no usa el origen de otros como tema de conversación, y mucho menos se disfraza de preocupación para lanzar indirectas venenosas. A su edad y todavía sin aprender eso, sinceramente, ya es difícil de corregir. Todo el salón quedó en silencio instantáneamente. Unos segundos después, alguien casi soltó una carcajada antes de contenerse rápidamente. La cara de la mujer se puso roja de inmediato. ¿Tú? ¿Yo qué? Levanté mi copa hacia ella. Continué. Por favor, me encanta ver cómo algunas personas, cuanto más envejecen, más grande tienen la cara y más pequeño el cerebro. En ese instante, las miradas de todos hacia mí cambiaron por completo. Probablemente nunca habían visto a alguien que rompiera las reglas del juego de esa manera. Obvio. ¿Sabes qué es lo peor que puede hacer el protagonista en una novela de satisfacción instantánea? Dejar que otros lo pisoteen mientras mantiene la compostura. Si vas a humillar a alguien, lo haces en el acto. Si vas a vengarte, lo haces inmediatamente. Un segundo de retraso y hasta los lectores terminan frustrados. Pero el verdadero clímax llegó 20 minutos después. La madre Tang sacó un collar de esmeraldas y dijo delante de todos: esto pertenece a las hijas de la familia Tang. Hoy quiero entregárselo personalmente a Susana. En cuanto dijo eso, todo el salón quedó en silencio, porque todos sabían que antes se asumía que ese collar sería para Romina. Sacarlo ahora dejaba muy clara la postura de la familia Tang. Estaban haciendo una declaración pública. Y yo, con solo echarle un vistazo, supe inmediatamente que algo iba mal, porque las líneas de texto sobre la cabeza de Romina comenzaron a parpadear frenéticamente. El collar desaparecerá. Todos creerán que la verdadera heredera lo robó. Ella terminará convirtiéndose en el hazmerreír absoluto. Sonreí. Bien, otra vez con la misma mierda. Capítulo 5. Tal como esperaba, en menos de media hora, el collar desapareció. La primera en gritar fue Romina. Mamá, el collar desapareció. Ese grito llevó instantáneamente la tensión del banquete al punto máximo. Todas las miradas se dirigieron hacia ella. El rostro de la madre Tang cambió de inmediato. ¿Cómo que desapareció? Romina se mordió el labio. Sus ojos se enrojecieron al instante mientras miraba a Susana con expresión vacilante. Aquella cara prácticamente estaba rogando que todos sospecharan de ella. Y Diego fue el primero en saltar. Ella fue la única que tocó el collar hace un momento. Señaló bruscamente a Susana mientras hablaba con furia y ansiedad. Susana, ¿qué significa esto? ¿Acabas de regresar y ya te atreves a robar cosas de la familia? Esa sola frase encendió todo el salón. Las voces comenzaron a levantarse por todas partes. No puede ser. ¿De verdad sería capaz? Bueno, nunca había visto algo así antes. Es normal que se sintiera tentada. Yo estaba de pie a un lado escuchando todo aquello mientras las sienes me latían de rabia. ¿Lo ves? Ese era el poder del maldito guión. No había pruebas. No había investigación. Mientras la verdadera heredera no fuera lo suficientemente frágil ni supiera llorar bien, toda la malicia del mundo caería automáticamente sobre ella. El rostro de Susana estaba heladamente frío. ¿Dices que robé el collar? ¿Tienes pruebas? ¿Pruebas? Diego soltó una risa burlona. Tú, que vienes de afuera. ¡Paf! Un sonido seco lo interrumpió de golpe. No fui yo, fue Susana. Le dio una bofetada brutal directamente en la cara a Diego y todo el salón quedó completamente en silencio. La cabeza de Diego giró hacia un lado por el golpe. Estaba totalmente aturdido. Y no solo él, todos los presentes quedaron congelados. Probablemente nadie esperaba que la verdadera heredera, la chica que imaginaban sumisa, agraviada y tratando de explicarse, fuera a responder golpeando directamente. Susana sacudió ligeramente la mano entumecida. Sus ojos estaban fríos como el hielo. Esa bofetada es para enseñarte a hablar como un ser humano. La próxima vez que vuelvas a usar mi origen para insultarme, te arrancaré la boca. Estando a su lado, casi sentí ganas de aplaudirle ahí mismo. Exacto, así debía ser. ¿Aguantar qué? Cuando alguien ya se te subió encima para humillarte, ¿para qué seguir protegiendo las apariencias? Y cuando Diego reaccionó, se volvió completamente loco. ¿Te atreves a golpearme? Levantó la mano intentando devolverle el golpe, pero al segundo siguiente, le agarré la muñeca y se la retorcí violentamente hacia atrás. ¡Crack! Se escuchó un sonido limpio y aterrador. Diego soltó un grito desgarrador al instante. Le había dislocado medio brazo. Muévete otra vez y te arranco el otro también.
Mi voz no era fuerte, pero Diego estaba tan dolorido que su cara se volvió blanca y el sudor frío empezó a cubrirle el cuerpo. Todo el salón cayó en un silencio sepulcral. Phineas se levantó de golpe. Jaime. Ni siquiera lo miré. Simplemente chasqueé los dedos. Al segundo siguiente, la pantalla gigante del salón se encendió. Las imágenes de seguridad comenzaron a reproducirse con total claridad. En el video podía verse perfectamente cómo Romina, aprovechando que nadie miraba, escondía el collar dentro del compartimento interno de su bolso. Después se giraba mostrando aquella expresión frágil e inocente tan familiar. Todo el salón explotó en conmoción. Capítulo 6. ¿De verdad fue ella quien escondió el collar? Dios mío, ¿está loca? Eso fue una trampa deliberada. El rostro de Romina se volvió completamente blanco y las lágrimas comenzaron a caer instantáneamente. No, no fui yo. No. Levanté la mano señalando la pantalla gigante. Las cámaras ya mostraron toda tu actuación y aún así sigues fingiendo. ¿Crees que porque lloras todos tienen que creerte? ¿Crees que el mundo entero tiene que girar alrededor de ti? Romina, lo de hoy no fue un simple berrinche de una niña mimada. Fue incriminar deliberadamente a otra persona. Si de verdad llamaran a la policía, ¿sabes cómo se llama eso? Delito. Las piernas de Romina se debilitaron y cayó sentada al suelo. La madre Tang corrió apresuradamente para ayudarla, pero en el instante en que intentó tocarla, las palabras ligeras de Susana la dejaron completamente clavada en el sitio. ¿Qué pasa? ¿Esta vez ya no vas a golpearme? Solo una frase, pero fue como un cuchillo directo al corazón. El cuerpo entero de la madre Tang se congeló y el color desapareció completamente de su rostro, porque finalmente comprendió lo estúpida, asquerosa y descaradamente parcial que había sido aquella bofetada. Lástima, ya era demasiado tarde. Levanté la vista y recorrí con la mirada a toda la familia Tang. Mi voz era helada hasta el extremo. Escúchenme bien todos. A partir de hoy, quien vuelva a arrojar mierda sobre ella, no espere que le hable de afectos ni de apariencias. Lo único de lo que voy a hablarles es del precio que tendrán que pagar. Aquella noche, la reputación de la familia Tang quedó completamente destrozada. Y eso apenas era el comienzo. Si el incidente del collar solo había arrancado la máscara de florecita inocente de Romina, entonces la aparición de Domingo Q estaba destinada específicamente a provocar asco. Era el único hijo de la familia Q y el amor de la infancia de Romina. En la historia original, él despreciaría a la verdadera heredera por considerarla vulgar mientras se compadecía de la falsa heredera, para finalmente decir una frase como, el puesto de señora Q solo le pertenecerá a Romina. En algunos melodramas baratos, los lectores se vuelven locos con este tipo de escenas, pero en la vida real, lo único que provocan son ganas de darle una bofetada. Ese día acompañé a Susana a la sede principal de Tang Corporation. Apenas entramos al vestíbulo, él nos bloqueó el paso. El hombre llevaba un costoso traje a medida, tenía buena apariencia y fingía bastante bien esa aura de superioridad. Y cuando abrió la boca, no me decepcionó en absoluto. Susana, te aconsejo que sepas cuándo detenerte. Solté una risa. Perfecto. ¿Empezamos directamente con esta actitud arrogante? Domingo la miró con una expresión llena de juicio y superioridad. Romina ya es bastante miserable. No tienes necesidad de empujarla hasta el abismo. Además, será mejor que no tengas ideas indebidas sobre el compromiso entre las familias Tang y Q. El lugar de señora Q no es para cualquiera. El vestíbulo entero quedó en silencio. Muchos empleados alrededor empezaron a mirar disimuladamente. Una persona normal probablemente se sentiría avergonzada o incapaz de soportar una situación así, pero Susana ni siquiera levantó los párpados. ¿Y tú quién eres? La expresión de Domingo se congeló. Yo casi estallé en carcajadas. Aquello fue mucho más brutal que darle una bofetada, porque tipos narcisistas como él no soportan darse cuenta de que ni siquiera existen en los ojos de la otra persona. El rostro de Domingo se oscureció. ¿Qué estás fingiendo? Romina y yo nos conocemos desde hace 20 años. Lo que tenemos no puede compararse con alguien que apareció de la nada como tú. En cuanto dijo eso, ya no pude contenerme. Me acerqué y le puse una mano sobre el hombro. Hermano, ¿de qué novela barata y caducada de CEO dominante saliste arrastrándote? Domingo frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que, la sonrisa en mi rostro desapareció lentamente. Si vuelves a decir una sola estupidez delante de ella, voy a enseñarte lo que significa que la sociedad moderna y el Estado de Derecho no toleran a los idiotas. Capítulo 7. Apenas terminé de hablar. Ejercí fuerza de repente y le aplasté el hombro hacia abajo.
Domingo soltó un gruñido ahogado. Sus rodillas golpearon el suelo con un fuerte van y terminó arrodillado en el acto. El vestíbulo entero soltó jadeos de sorpresa. Bajé la mirada hacia él y hablé con una calma aterradora. ¿El puesto de señora Q es tan valioso? Entonces quédate tú con él. A mi novia no le interesa. El rostro de Domingo se puso rojo oscuro al instante. Intentó forcejear, pero volví a presionar su hombro. Mi voz bajó hasta que solo nosotros podíamos escucharla. Si vuelves a mencionar ese compromiso delante de ella, voy a empaquetar todas las pruebas de tus delitos por conducir ebrio, evasión fiscal y amantes escondidas y las dejaré en la puerta de la empresa de tu padre. Esta vez, se quedó completamente rígido. Levantó la cabeza bruscamente para mirarme y, por primera vez, el miedo apareció en sus ojos. Sonreí. Vamos, sigue actuando. ¿No eras muy bueno dando telas de importante? ¿Qué pasa? ¿Ahora ya no tienes nada que decir? En ese instante, vi las palabras sobre su cabeza parpadear frenéticamente. La imagen del segundo protagonista masculino profundamente enamorado se ha derrumbado. Mi humor mejoró instantáneamente. Exacto, así debía ser. Toda esa supuesta nobleza y devoción fabricadas por el filtro del guión merecían ser destrozadas de una patada. Después de eso, todo empezó a volverse cada vez más caótico. Primero, el proyecto en el que Susana había trabajado duramente durante medio mes fue alterado en secreto por Romina, quien cambió el nombre de la autora. Luego aparecieron cuentas sensacionalistas en internet afirmando que Susana había obligado a irse a la hija adoptiva después de regresar a la familia rica. Era manipuladora y tenía una vida privada desordenada. Finalmente, incluso los padres adoptivos de Susana comenzaron a ser acosados. Alguien arrojó pintura roja frente a su casa y escribió en la pared: robaron la hija de otra familia durante 20 años. Aquella noche, cuando acompañé a Susana de regreso, su madre adoptiva estaba parada en la puerta sosteniendo todavía un trapo en las manos. Sus ojos estaban completamente rojos. Susana, mamá está bien, no te preocupes. Susana permaneció inmóvil. Todo su cuerpo temblaba, no de miedo, temblaba de rabia contenida al límite. Las personas que más le importaban en esta vida eran precisamente aquella pareja común que la había criado. Por mucho que la familia Tang hiciera cosas repugnantes, ella todavía podía soportarlo un poco, pero que se atrevieran a poner sus manos sobre sus padres adoptivos, eso cruzaba completamente la línea. Me quedé en la entrada mirando aquella pared cubierta de pintura y mi mirada se fue enfriando poco a poco. Entonces me di la vuelta y empecé a caminar. Susana me sujetó del brazo. ¿A dónde vas? A hacer que paguen. Su mano se tensó. Jaime. Giré la cabeza para mirarla. Sus ojos estaban muy rojos, pero su voz permanecía estable. Esta vez, iré contigo. De pronto sonreí. Bien, aquella noche fue la primera vez que Susana decidió actuar por iniciativa propia. No fue una defensa pasiva, fue un contraataque total. Primero recopilamos todas las pruebas de cómo Romina había comprado cuentas sensacionalistas, grabado videos ocultos, editado maliciosamente el contenido y manipulado la opinión pública. Después reunimos los registros de alteración de autoría del proyecto, toda la basura escondida de Domingo, el video del collar y todas las declaraciones falsas y manipulaciones hechas por la familia Tang contra Susana. Organizamos todo cronológicamente en un enorme paquete de pruebas. A la 1 de la madrugada, publicamos todo. Al mismo tiempo, enviamos 17 cartas legales. A la mañana siguiente, Internet explotó por completo. La verdadera heredera de una familia rica contraataca después de ser difamada. La falsa heredera monta una trampa y se incrimina sola. El heredero de la familia engaña a múltiples mujeres. La familia Tang queda expuesta por favorecer descaradamente a la hija adoptiva. La sección de comentarios se volvió completamente loca. Joder, ¿entonces todo el tiempo fue la hija adoptiva manipulando la opinión pública? ¡Qué asco de persona! Robó la identidad de otra durante 20 años y encima la acosó en Internet. La parte donde la madre golpea a su propia hija biológica me hizo hervir la sangre. Si yo fuera la verdadera heredera, habría destruido la mansión tan completa. El novio de ella es demasiado brutal. Literalmente parece un arma nuclear humana. Capítulo 8. Internet estaba completamente lleno de insultos. Las familias Tang y Q explotaron al mismo tiempo, y lo que más me satisfizo fue que Susana, al mirar todos esos comentarios inclinados completamente a su favor, no mostró felicidad ni emoción, simplemente soltó un leve suspiro, y luego dijo: así que aclarar las cosas y mostrar las pruebas realmente sirve más que tragarse todo en silencio. La miré y respondí en voz baja: recuerda esta sensación. De ahora en adelante,
quien te haga sentir mal, devuélveselo 10 veces peor. Si hay razón, usa la razón. Si no basta, usa pruebas. Y si las pruebas no alcanzan, entonces déjame actuar a mí. Ella levantó la vista hacia mí y, finalmente, volvió a aparecer luz en sus ojos. Y justo en ese instante, me di cuenta de que aquellas palabras escarlatas y opresivas sobre su cabeza comenzaban a desdibujarse poco a poco, como si el guión estuviera perdiendo el control sobre ella. Pero nunca imaginé que la voluntad de la trama pudiera volverse tan loca, cuando descubrió que las campañas de odio, las trampas y las incriminaciones ya no funcionaban. Decidió recurrir directamente al secuestro. Aquella tarde, Susana salió a reunirse con un cliente, y desapareció. La última ubicación registrada de su teléfono estaba en un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. En el instante en que recibí la alerta, mi cabeza zumbó violentamente, pero más que pánico, lo que sentí fue una rabia sangrienta y absoluta, porque lo sabía. Esta vez, de verdad querían destruirla. Mientras conducía hacia allá a toda velocidad, aquellas palabras familiares volvieron a aparecer. Final de la historia entre la verdadera y la falsa heredera. La falsa heredera se ha corrompido completamente. El protagonista masculino llegará en el último segundo para salvar a la heroína. Miré esas líneas mientras las venas de mi mano se marcaban violentamente sobre el volante. ¿En el último segundo? Que se vaya al infierno ese último segundo. Pisoteé el acelerador hasta el fondo y llegué al almacén en 20 minutos. En el instante en que pateé la puerta y la abrí de golpe, todas las personas dentro giraron la cabeza hacia mí. Susana estaba atada a una silla. Tenía sangre en la comisura de los labios. Y Romina estaba frente a ella sosteniendo un cuchillo. Su rostro estaba tan distorsionado que casi resultaba irreconocible. ¿Por qué nunca estás dispuesta a perder? Ya lo tienes todo. ¿Por qué todavía tienes que arrebatármelo? Papá y mamá son míos. Mis hermanos son míos. Domingo es mío. Todo lo de la familia Tang es mío. ¿Por qué tenías que regresar? Gritaba histéricamente. No quedaba ni rastro de aquella delicada florecita inocente de antes. Susana levantó la cabeza para mirarla. Su rostro estaba pálido, pero aún así sonrió ligeramente. Te equivocas. No fui yo quien te quitó algo. Las cosas que robaste nunca te pertenecieron. Aquellas palabras atravesaron el corazón de Romina como un cuchillo. Ella perdió completamente la razón y levantó el cuchillo para apuñalar a Susana. En ese instante, me lancé directamente hacia adelante. ¡Bam! De una patada envié el cuchillo volando fuera de su mano. Al mismo tiempo, varios matones alrededor agarraron tubos de acero y se abalanzaron sobre mí. Ni siquiera esquivé. Atrapé uno de los tubos y lo devolví con violencia, golpeando brutalmente el rostro del primero que venía hacia mí. El sonido de los huesos rompiéndose hizo que el cuero cabelludo se entumeciera. El segundo apenas alcanzó a acercarse cuando le clavé la rodilla en el abdomen. El tipo cayó arrodillado vomitando en el acto. El tercero intentó atacarme por detrás. Así que agarré una silla y se la lancé directamente encima, derribándolo de forma brutal. 3 segundos. Eso fue todo lo que tardó el almacén en llenarse de cuerpos tirados en el suelo. El rostro de Romina estaba completamente blanco. Sus piernas se dieron y cayó sentada al suelo. Me miró y, por primera vez, realmente sintió miedo. Jaime, caminé directamente hacia Susana. Desaté las cuerdas y luego me quité la chaqueta para envolverla con ella. ¿Te duele? Ella me miró. Su voz sonaba un poco ronca. Estoy bien, pero al ver la sangre en la comisura de sus labios, la violencia en mis ojos ya era imposible de contener. Capítulo 9. Giré la cabeza para mirar a Romina. De verdad ya no quiere seguir viva. Ella negó frenéticamente con la cabeza, llorando hasta quedar cubierta de lágrimas. No fue a propósito. Yo solo tenía demasiado miedo de perderlo todo. Cállate. Le di una patada brutal a la mesa frente a ella y mi voz fue tan fría como una cuchilla. Tenías miedo de perderlo todo. Así que eso te daba derecho a incriminar, robar proyectos, inventar rumores sexuales, contratar ejércitos de bots, arrojar pintura roja y secuestrar personas. Entonces, eso significa que yo también puedo decir. Como tengo miedo de que una bestia como tú siga viva dañando a otros. Enterrarte también sería comprensible. Romina quedó tan aterrorizada que hasta olvidó seguir llorando. Y justo en ese momento, el sonido de las sirenas de policía comenzó a escucharse afuera del almacén. El color desapareció completamente de su rostro, porque sabía que esta vez nadie podría salvarla. Cuando la policía irrumpió para controlar la escena, entregué la grabación de audio de hacía un momento junto con las cámaras del almacén y el registro de localización.
La cadena de pruebas estaba tan perfectamente armada que hasta un abogado la habría admirado. Secuestro, privación ilegal de libertad, agresión intencional, difamación en Internet, difamación comercial. Era suficiente para que pasara muchos años en prisión reflexionando sobre su vida. El día en que se llevaron arrestada a Romina Tang, toda la familia Tang apareció en la estación de policía. Fue la primera vez que vi a la madre Tang llorar de una forma tan miserable. El maquillaje corrido, el cabello desordenado. Parecía alguien a quien le hubieran arrancado el alma. Las expresiones de Phineas y Diego tampoco eran mejores. Especialmente Diego, ese segundo hermano idiota que desde el principio había sido el más ruidoso, el más protector y el más ciego. Ahora estaba allí de pie con los ojos completamente rojos, incapaz de decir una sola palabra, porque la realidad finalmente le había dado una bofetada brutal para despertarlo. La hermana que había protegido durante tantos años no era una inocente florecita frágil, era una loca capaz de arrinconar poco a poco a otra persona hasta destruir completamente su vida. ¡Qué lástima! Ahora que quería despertar. Ya era demasiado tarde. La madre Tang se lanzó hacia Susana intentando agarrarla. Susana, mamá te lo suplica, habla con la policía. Ella solo se confundió por un momento. Todavía es joven, no puede ir a prisión. Susana permaneció inmóvil, ni siquiera esquivó el contacto. Simplemente la observó en silencio. Y aquella mirada era mucho más dolorosa que apartarse. ¿Sabes algo? Cada vez que ustedes le ruegan perdón por ella, me están diciendo una sola cosa, que yo merecía todo esto. Merecía ser incriminada por ella, merecía que ustedes me malinterpretaran, merecía que me golpearas, merecía ser acosada por internet, merecía que incluso mis padres adoptivos terminaran arrastrados a esto, porque ella lloró. Entonces automáticamente tenía razón, porque creció a su lado. Entonces cualquier cosa que hiciera podía ser perdonada. ¿Y yo? ¿Qué fue exactamente lo que hice mal? Frente a la estación de policía cayó un silencio absoluto. La madre Tang tenía la boca abierta, las lágrimas cayéndole sin parar, pero no pudo decir una sola palabra, porque no tenía respuesta. Aquella bofetada que le dio había destruido todas sus excusas de yo también sufría y yo también estaba en una situación difícil. Susana la miró mientras su voz se volvía cada vez más fría. Hoy estoy aquí no porque ustedes me hayan amado. Estoy aquí porque tuve la suerte de no morir aplastada por todos ustedes. Así que no vuelvan a hablarme de perdón. No lo merecen. Aquellas palabras fueron como un cuchillo atravesando el corazón de cada miembro de la familia Tang. Diego finalmente se derrumbó. Con la voz ronca, dijo, lo siento. Bajó la cabeza. Sus ojos estaban completamente rojos. Susana, fui un idiota. Fui ciego. Yo, lo siento. Si esto fuera uno de esos melodramas baratos, probablemente en este momento la verdadera heredera ya habría ablandado el corazón, pero Susana no. Simplemente lo miró con calma. ¿Cuánto vale tu lo siento? ¿Puede devolverme las bofetadas que recibí? ¿Puede borrar la pintura roja frente a la casa de mis padres adoptivos? ¿O devolverme la vida que casi destruyeron? No. Entonces cállate. Diego quedó completamente congelado. Su rostro cambiaba entre verde y blanco antes de finalmente bajar la cabeza por completo. Yo permanecí de pie a un lado sin decir una sola palabra, porque en este momento, ella ya no me necesitaba. Había logrado levantarse por sí misma, y eso se sentía mejor que cualquier humillación o venganza, porque el mejor crecimiento nunca consiste en que alguien más te vengue, consiste en aprender finalmente que, cuando otros te deben algo, no tienes por qué fingir que no te importa. Capítulo 10. Después de que todo terminó, la familia Tang emitió una disculpa pública. La familia Ku quedó completamente destruida. Romina fue formalmente procesada, y para calmar la opinión pública, Chang Corporation devolvió a Susana absolutamente todo lo que le pertenecía: acciones, identidad, propiedades, autoridad sobre proyectos. Ella aceptó todo, no rechazó nada. Hubo gente hablando a sus espaldas, diciendo con sarcasmo que, si realmente tenía tanta dignidad, entonces ¿por qué seguía aceptando las cosas de la familia Tang? Cuando escuché eso, casi me eché a reír. ¡Qué lógica tan estúpida! Si le pertenece, ¿por qué no habría de tomarlo? La verdadera idiotez sería rechazarlo. El error más grande de las víctimas es sufrir mientras otros siguen manipulándolas con frases como déjalo pasar. No vale la pena discutir o si eres tan orgullosa entonces no aceptes nada. Susana no era idiota. Recuperó todo no porque lo deseara desesperadamente, sino porque todo eso ya era suyo desde el principio. En cuanto a la familia Tang, ella nunca volvió, ni una sola vez. Ellos fueron muchas veces después de eso.
La madre Tang lloraba. Phineas bajaba la cabeza. Diego guardaba silencio. El padre Tang ofrecía compensaciones. Pero Susana siempre respondía lo mismo. Tratemos todo según la ley. Yo sabía que ella realmente lo había dejado atrás. No porque los hubiera perdonado, sino porque ya no le importaban. Y cuando una persona deja de preocuparse, los demás ya no pueden herirla nunca más. 3 meses después, nos mudamos a una nueva casa. No era grande, pero era tranquila. La sala tenía enormes ventanales y el balcón estaba lleno de flores nuevas que ella había comprado. Aquella tarde, cuando regresé a casa y abrí la puerta, la vi usando ropa cómoda mientras regaba las flores agachada en el balcón. El atardecer caía sobre ella, envolviéndola en una luz suave. Me quedé parado en la entrada observándola un momento, y de repente sentí que todo el melodrama, el caos, las discusiones y la maldad que habíamos vivido parecían algo muy lejano. Ella escuchó el ruido y giró la cabeza hacia mí. ¿Ya volviste? Sí. ¿Qué quieres cenar hoy? Lo que sea. Ella se levantó y caminó hacia mí. Todavía llevaba encima aquel suave aroma floral. Bajé la cabeza y la abracé. Ella se sorprendió un poco. ¿Qué haces? Recargando energía. Ella soltó una risa y rodeó mi cintura con los brazos. Jaime. Gracias. Bajé la vista hacia ella. ¿Por qué me das las gracias? Gracias por no decirme que aguantara cuando todo empezó. Gracias por decirme que no debía dejarlo pasar cuando todos los demás querían que me resignara. Y gracias por hacerme entender que no soy uno de esos personajes destinados a sufrir en historias melodramáticas. Levantó la cabeza para mirarme. Sus ojos brillaban intensamente. Yo puedo ganar. Sentí un calor repentino en el pecho mientras la miraba. Claro que sí. No solo puedes ganar. También puedes ganar de la manera más hermosa posible. Ella sonrió. El cielo del atardecer cubría media ciudad de tonos rojizos. El viento entró por la ventana y las hojas de las flores se balancearon suavemente. Bajé la cabeza y besé su frente. Y justo en ese momento, me di cuenta de algo. Aquellas palabras del guión que antes aparecían por todas partes habían desaparecido por completo. Ya no podía verlas nunca más. Como si ese mundo melodramático que intentaba controlar todo finalmente hubiera admitido una cosa. No podía vencernos. Porque las personas realmente fuertes nunca son las que lloran, fingen o viven buscando compasión. Son las personas despiertas, las que saben contraatacar cuando sienten dolor, las que saben reclamar lo que les quitaron, las que entienden que, si alguien las hiere, no tienen obligación de perdonarlo. Y más importante aún, las que tienen a alguien a su lado diciéndoles, no necesitas ser siempre madura, no necesitas ceder, no necesitas tragarte tu sufrimiento para proteger la dignidad de otros. Quien te haga daño, pagará el precio. Quien te deba algo, lo devolverá con intereses. Así es como debería ser una historia. Y Susana y yo finalmente destrozamos por completo aquel guión melodramático podrido. A partir de entonces, ella ya no sería la verdadera heredera de nadie. Tampoco volvería a ser la víctima dentro de la historia de otra persona. Ella solo sería Susana. La Susana que guardo en lo más profundo de mi corazón. La Susana por la que haría pagar con la vida a cualquiera que se atreviera a tocarla. Y nosotros seguiremos juntos, comiendo bien, durmiendo bien, besándonos bien, viviendo más tiempo, mejor y más felices que todos aquellos que esperaban vernos destruidos.